amigos, que el Señor les bendiga. Qué lindo es poder compartir estos minutos con ustedes, la palabra del Señor y lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Y en esta oportunidad quiero leer dos versículos que para mí encapsulan, ¿no?, un concentrado de lo que es el Evangelio, el mensaje de Dios, que sintetiza un poco más toda la Escritura. Para mí es algo muy interesante lo que hablan estos dos versículos para poder entender el mensaje de Jesucristo, por qué Él murió, resucitó, por qué es la vida cristiana, qué significa ser un cristiano, la fe, ser un creyente. Y vamos a leerlo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 8 y 9. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer, desarticular, desarmar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece, está establecida en él, en la persona. Entonces no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos dos versículos para mí concentran todo el mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Para hacerlo rápido, nosotros nos remontamos a la creación de Dios del hombre. Cuando hace al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, el hombre corona toda la creación, sopla el aliento de vida sobre el hombre, es un ser viviente conteniendo un ADN, una simiente, una imagen, una semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre caminaba con Dios, Dios se paseaba en el huerto del Edén con Adán, luego crea forma de las costillas de Adán a Eva, y aparece la serpiente que engaña a Eva, y es ahí donde el hombre, tanto Adán como Eva, transgreden la limitación que Dios le había dado, porque la tentación fue: serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Todos sabemos, luego el hombre es echado, quitado, alejado del huerto, del entorno de Dios, porque Dios es santo, y significa santidad, en breves palabras, que no hay maldad en Dios, no hay pecado en Dios, no hay nada oscuro en Dios. Por eso que cuando Jesús apareció y dice: ahora viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, o sea, no hay simiente, no hay imagen, no hay un reflejo, nada en Jesús del diablo. Pero el hombre sí, porque entregó al diablo todo el señorío que se le había dado al hombre en el huerto del Edén y en toda la creación de Dios. Allí el hombre pierde esa imagen y esa semejanza de Dios. Y de ahí comienza todo el proceso, ¿no?, para rescatar, salvar lo que se había perdido, que era la imagen de Dios. Entonces el hombre, cada uno de nosotros, nacemos con esa simiente del diablo y nos lleva a pecar. Y es por eso que pecamos y apareció la ley, para mostrarnos el pecado y mostrarnos la santidad de Dios, que Dios no peca, que Él es verdadero, que Él es fiel, que su palabra permanece para siempre, que Él es transparente, que Él es luz, habita en luz inaccesible y no está en la oscuridad, aunque Dios se mueve también en la oscuridad, pero no participa de la oscuridad. Ese es todo el mensaje. Aquí Juan lo sintetiza y dice: el que practica el pecado
es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Por lo tanto, nuestro pecado es porque tenemos en nosotros esa simiente del diablo. Pero para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Adán, para deshacer las obras del diablo. Y por eso que Jesucristo fue el victorioso al dar su vida, entregar su vida, para que la paga del pecado recaiga sobre él, y en su resurrección a nosotros darnos vida eterna, o sea, vencer al diablo, vencer a este príncipe de este mundo que tenía ya contaminado al ser humano, y es allí donde se abre la puerta para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y el punto es que en el versículo 9 dice Juan que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y por eso no puede pecar. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, aquí no se trata de religión, de evangélicos, católicos, mormones, no se trata de una institución, de un sistema religioso. Aquí se trata de un cambio de simiente. Nosotros llevamos de nacimiento la simiente de el diablo y por eso pecamos y practicamos el pecado, porque Jesús les dice: ustedes son de hijos del diablo porque hacen las obras de vuestro padre. Cuando se enfrentó con los judíos que decían: no, somos hijos de Abraham, ¿no? Como religiosamente. Pero le dice: no, ustedes hacen las obras del diablo. ¿Por qué? Porque estaba la simiente y practicamos el pecado como el diablo practica el pecado. Pero aquí, cuando nosotros creemos en Cristo, significa que nosotros nos volvemos a Él, entendemos que tenemos que cambiar, que tenemos que morir a lo que Jesús dijo, el nuevo nacimiento. Jesús llamó este proceso nacer de nuevo, nacer de Dios, donde ahora viene la simiente santa de Dios, la simiente que no tiene pecado, que es pura, la cual no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada del diablo, viene a morar en nosotros, y ahí comienza el nuevo nacimiento y una transformación. ¡Qué maravilloso este mensaje! Porque aquí que dice que si nosotros venimos a Cristo y creemos en Cristo, las obras del diablo se deshacen en nosotros, porque ahora el que tiene toda autoridad viene a morir, viene a vivir en nosotros, y morimos al viejo hombre, que es el hombre que tiene la simiente del diablo. Por lo tanto, para resumirlo, porque es muchísimo para hablar, pero en pocas palabras, hoy quiero dejarles esto: que si usted ha nacido de Dios, el poder, la gracia, la bendición, la luz, la sabiduría, el Espíritu de Dios está en ustedes. La simiente de Dios está en usted y transforma su vida, cambia su vida, y ya no practica el pecado, y lo que antes usted practicaba, desarrollaba, hacía libremente, hoy ya no lo hace, porque la simiente de Dios permanece en usted y no puede practicar el pecado, porque ha nacido de nuevo a la nueva imagen. Volvió a la imagen, volvió al Padre, volvió a la casa, volvió a la morada en la cual Dios siempre quiso que el hombre habitara. Pero si usted sigue pecando, practicando ese pecado, es porque todavía la simiente de Dios no está en usted. No hubo esa conversión, no hubo ese nacimiento de nuevo. Nacer a una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, creados a esa imagen de Dios. Vuelve la imagen de Dios a usted. De eso se trata las buenas noticias. Que hoy usted pueda analizarse y saber que está la puerta abierta para reconciliarse con el Señor, con el Dios Todopoderoso, que por amor a usted envió a Jesucristo a pagar el precio del pecado y a darnos en su resurrección una nueva vida. Crea y disfrute de la nueva vida
en el Señor, transforma su vida y sobre todo deshace en usted toda obra del diablo, porque ahora Jesucristo es su Señor, es el príncipe de paz, es su refugio, es su Salvador, es su amigo, es su Dios, es su Redentor y el que está siempre a su lado y tiene la semilla, el ADN de Dios en usted. Muchas, muchas bendiciones, que esta palabra pueda traer luz y pueda usted acudir al Señor creyendo a esa salvación tan grande que Él nos ha dado.